Hola, buenas tardes, ¿se me ve, se me escucha? Ok, ok, bien. Antes que nada quería agradecerles la presencia, hoy que es la última reunión del año. Llegamos un poco cansados. Les quería agradecer la presencia, les quería agradecer a los colaboradores del seminario que de diversas formas hicieron posible que el espacio se sostenga y que haya colegas que lo puedan seguir en diferido. Eh, y esperemos el año que viene retomar. Estaba mirando recién en la pantalla de inicio de mi computadora algunas carpetas y encontré algunas de cuestiones que quería introducir aquí este año y no pude, por razones ajenas a mi voluntad, pero no pude. Era un apartado que llamaba ventanas, que eran como ventanas donde uno podía mirar, acceder a algo de otras disciplinas. Me había puesto en contacto con una lingüista que hacía gramática generativa y que, aparte de haber escrito algo muy interesante sobre el lunfardo, era especialista en los kanji japoneses. Quedó en el tintero, como quedó en el tintero Japón a la letra, como quedó en el tintero una clase que nos iba a dar un matemático acerca de lo más real del simbolismo, que es el número. Quería que nos hable de números. Y bueno, fueron cosas que por un motivo u otro quedaron en el tintero y posiblemente encuentren su lugar el año que viene. Bien, habíamos dejado hace 15 días en una apuesta clínica de Lacan. Lacan había formulado una apuesta clínica que era que de la puesta en marcha de la operación verdad podía sedimentarse un saber escrito. La puesta en marcha de la verdad, de la operación verdad, era prácticamente la descripción de lo que es un dispositivo analítico. Entonces decíamos, la verdad puede infinitizarse o puede pretender hacerse toda. Lo primero produciría un análisis infinito, lo segundo llevaría a lo peor, el intento de hacer una verdad toda. Lo peor en la vida de cada uno y lo peor en cualquier disciplina que quiera hacer existir una verdad toda. Y había una tercera salida, un tercer camino que consistía en que de la operación verdad se pueda sedimentar, se pueda desprender un saber escrito y en caso tal, ese saber escrito constituirse como el anclaje de un sujeto, el anclaje real de un sujeto. Con estas características, que este anclaje, lo más real de lo inconsciente, del saber inconsciente, es un saber repetitivo, es un saber que en tanto escrito es un saber real, es fijo, es invariable, y nada le debe a un S2 en tanto efecto de cierre. Hemos leído estas frases donde Lacan decía no hace cadena, es un S2 que no hace cadena.
En el matema del discurso analítico lo veíamos graficado con la doble línea de la imposibilidad que separaba el S1 en el lugar de la producción de el saber en el lugar de la verdad. No hay cadena. ¿Sí? Y esto suena bien clínico, pero esto se ve a lo largo de una vida, porque es el saber que se repite a lo largo de la vida. ¿Sí? Es algo que cuando uno conoce gente unos meses o uno toma como analizante a alguien que está 1 año, 2 años, eso no lo puede verificar rápidamente, pero cuando conoce gente de muchos años y lo escucha, sabe que es algo, ese saber repetitivo que se puede ubicar desde la infancia, que acompaña sintomáticamente la vida del ser hablante y que forma parte de los modos o del estilo de cada quien. Es lo más real del ser hablante. ¿Sí? Genio y figura hasta la sepultura, desde la cuna hasta el cajón, eso acompaña sintomáticamente. Y digo sintomáticamente porque queda abierta la cuestión de si se puede saber hacer algo con eso. Queda abierta esa cuestión. ¿Has podido realizar a partir de un análisis una pragmática de eso? ¿Has podido saber hacer? ¿Sí? Si se puede o si no se puede. Y no es poca cosa, es una cuestión central en la medida en que ese saber real, repetitivo, es incurable, es demoníaco, como decía Freud. ¿No? ¿Has podido hacer algo con eso? Bien. Y Lacan nos va a aportar ciertos ensayos clínicos para que nos figuremos la posibilidad de alguien que haya podido hacer con ese síntoma una vida. No es hacer una vida a partir de eso, es hacer una vida montada sobre eso, incurable, saber hacer. ¿Sí? Y nos vuelve a traer a la cuestión de lo que es el saber. Hay un texto de 1803 de Kant que se llama Pedagogía, que lo deben haber encontrado, citado en la página 30, en la página 29-30 de la versión castellana. Lacan se pone a hablar de Kant. Kant tenía en pedagogía, lo voy a decir mal pero rápido, ¿sí? Tenía una idea de cómo se puede, de cómo el ser humano va aprendiendo, de las cosas que va aprendiendo, ¿no? Que va incorporando saber. Y Lacan, que viene hablando de pedagogía, según Kant, acerca de cómo el hombre conoce a lo largo de la vida, Lacan se manda una frase que quiero compartir con ustedes. La frase la van a encontrar en la página 30. Y dice, el niño está hecho para que el nudo se haga bien, pues no hay nada más fácil que el hecho de que eso falle. Es como si tuviese una interlocución con Kant, y Kant está hablando de los diversos estadios, de lo que es aprender, y Lacan dice, no, pero hay una cosa que el niño tiene que saber hacer nudo, tiene que saber hacer el nudo. Y no hay nada más fácil que el hecho de que eso falle. ¿Sí? Es evidente que Lacan está hablando en sentido figurado.
¿no? El niño tiene que saber hacer el nudo. Está hablando en sentido figurado. No es que el niño tiene que aprender a atarse las zapatillas o aprender a hacer los nudos necesarios para remontar un barrilete, que son bastante precisos. Hoy en día de eso no se habla, cada vez veo menos barriletes, o se hacen barriletes comprados, se compran los barriletes, pero el barrilete, como tantas otras prácticas, tenía nudos que eran muy precisos. Había que poder hacerlos y deshacerlos. ¿Sí? No se está refiriendo a eso Lacan. El niño tiene que aprender a hacer el nudo. ¿Saben a qué tiene que aprender el niño? Está hecho para que el nudo se haga bien. ¿Sí? No está hablando de los barriletes ni de las zapatillas. Lo que quiere expresar es que el ser hablante, para constituirse como tal, debe saber hacer el nudo. ¿No? El ser hablante, para constituirse como tal, debe saber hacer el nudo. Y nosotros decíamos, eso sabe, hemos trabajado sobre ese saber acéfalo, ese saber sin centro, ¿sí? Ese saber que era como una especie de combinatoria que se repetía sin sujeto. Si uno a eso le adjunta un sujeto, pues bien, va a producir algunas verdades. Si a ese saber escrito real uno le adjunta un sujeto, el sujeto se descifrará a partir de ese saber. Entonces decíamos, eso sabe, ese saber acéfalo existe, sin centro, del que veníamos hablando recién. Ahora deberíamos decir, eso sabe hacer nudos. ¿No? Cuando Lacan está hablando del niño, no está hablando de un niño ni de alguien de 7 años, sino que está diciendo, eso sabe hacer nudos en el sentido que nosotros decíamos, eso sabe. Eso, pónganle lo que quieran, pónganle la escritura, la estructura, no la escritura, la estructura. Sabe hacer nudos. Eso sabe hacer nudos. Lo que ya nos agrega a otras dimensiones, porque veníamos hablando de un saber real, pero resulta que eso es una dimensión nada más. Hay otras dimensiones y eso tiene que saber hacer nudos, uno de los cuales va a incluir un saber escrito. ¿Sí? Eso sabe hacer nudos. Eso sabe hacer. Y si lo escribieron, si lo garabatearon, subrayen, sabe hacer. Nos mete otra vez la cuestión de la pragmática. No es un saber en el aire, no es una combinatoria en el aire. Hay una cuestión pragmática ahí. Entonces nos tenemos que ir acostumbrando a eso sabe hacer nudos. Eso sabe encontrar una solidaridad determinante. Van a encontrar esta expresión en la página 30. Es para rescatar los nombres que le va poniendo. Eso sabe encontrar una solidaridad determinante entre los 3 registros. De tal manera que uno leyéndolo podría decir, a esto que lo está hablando, lo está llamando una solidaridad determinante, es el buen calce. Eso sabe lograr el buen calce. Estamos un poco abstractos. ¿Sí? Él lo tiene que decir de alguna manera. Bueno, el niño sabe hacer nudos. Eso sabe hacer. Eso sabe encontrar el buen calce entre los 3 registros. Nos va acercando esta idea. Y en la misma frase dice, pues no hay nada más fácil que el hecho de que eso falle. ¿Sí? En castellano no estaba traducido así. Dice, porque no hay nada más fácil que lo que falla. Está mal traducido. No hay nada más fácil que lo que falla, está mal traducido, mitad de la página 30. No hay nada más fácil que el hecho de que eso pueda fallar. Puede fallar, como decía Toussaint, me parece que era Toussaint que decía. Puede fallar. ¿Sí?
Entonces, eso hace nudo, pero el nudo puede fallar. ¿Sí? Es un tema que es un tema ahora central. Es un tema que cada vez va a tener más centralidad, el tema del fallo o de la falla del nudo. ¿Sí? Nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de cosas. La falla es el tironeo, puede provocar alguna falla. Fíjense qué clínica uno dice, bueno, qué concepto, el tironeo. Si querés te lo muestro, agarro el cosito y tironeo. El tironeo puede producir una falla en el nudo y eso puede fallar. ¿Sí? Es una idea que va a ir teniendo relevancia al punto tal que me dijeron, porque a mí no me gusta anticiparme, me gusta seguir clase por clase de Lacan, ¿sí? Que en el seminario 23 Lacan va a mostrar muy abiertamente que el nudo puede no salir bien. El nudo puede no salir bien. Y el síntoma puede arreglar lo que no salió bien. Esa es esta idea. No hay, el nudo puede fallar. No hay nada más fácil que eso falle. ¿Sí? Y entonces nos va a mostrar que puede fallar, ya lo dijo Toussaint. ¿Sí? Sí, y Cueva. Primero lo dijo Toussaint y después lo dijo Roberto. Puede fallar. ¿Sí? Entonces les decía, dentro de un par de años, el tipo va a decir, sí, puede fallar, sí, pero puede haber algo que funcione en cierta forma como restitutivo, que haya un arreglo, que haya cierto tipo de arreglos. Acá todavía no hablamos de tipos de arreglos, de empalmes, de nada de eso, porque lo está armando. ¿Sí? Pero está diciendo, fíjense que el nudo puede fallar. No hay nada más fácil que el hecho de que eso falle. Y nos va a decir, y tal vez si eso falla, puede haber un redondel más, un nudo pueril más, un toro más. ¿Se acuerdan? No sé, se cayó todo acá, pero puede haber uno de estos más, ¿sí? Un cuarto elemento que sostenga el anudamiento entre registros. Y ese cuarto elemento, llamarlo síntoma. Esto es el síntoma, un cuarto elemento. ¿Por qué? Porque si no, lo otro no se mantiene anudado, no se mantiene calzado. Les quería marcar esto, no porque me quiera poner a hablar del síntoma, el sentón, Joyce, se los quería señalar como un horizonte de una clínica caracterizada por la falla del nudo, por las fallas del nudo y las soluciones a la falla del nudo. Nada más que para marcarlo como horizonte, ¿no? Por eso traje lo del seminario 23, pero ahora estamos en el 21. ¿Sí? Y entramos hacia el final de esta clase a lo que yo llamé una protoclínica nodal. Quería compartir con ustedes algunos elementos de lo que uno podría llamar una protoclínica nodal, ¿sí? Que no es todavía una clínica. Lacan va armando diferentes articulaciones y son diferentes articulaciones que no van a tener todas el mismo destino. Son diferentes articulaciones, vamos a pasar algunas que en la medida de lo que me es dado saber, va a pasar por ahí y nunca jamás las va a repetir. Va a ser pequeñas ramitas donde uno dice, llegó hasta acá una ramita cortita, volvió para el lado del tronco o de la rama principal y arrancó para otro lugar. Pero son elementos de lo que sería una protoclínica nodal. ¿Sí? Empezar a pensar algunas categorías clínicas a partir de las fallas del nudo y de los arreglos de esas fallas. ¿Sí? Y entonces quería partir de lo que en la clase ustedes van a encontrar como el caso normal, lo que él llama el caso normal. El caso normal, ¿qué sería? Un nudo borromeo sin fallos, bien hecho. Eso sería el caso normal. ¿Sí? El no neurótico, para decirlo de alguna manera.
Nosotros nos tenemos que acostumbrar un poquito a esto, porque nos hemos formado en una clínica estructural y en la clínica estructural decíamos o psicosis o neurosis, la perversión la dejábamos de lado, pero digamos clínicamente lo que marcábamos era neurosis, psicosis, y a veces algún amigo nos preguntaba, che, pero los normales, ¿qué son? Entonces yo me decía, bueno, los normales no son, no hay normales, hay neuróticos. Hay un mecanismo que funciona en la locura común, que es lo que la gente llama la normalidad, y si no la psicosis, ¿sí? Y sin embargo, idealmente acá parte de algo que sería el caso normal, lo sin falla, el buen calce, el calce Borromeo. Sería una manera de pensar un ser hablante por fuera de la neurosis y por fuera de la psicosis y por fuera de las categorías clínicas. Ojo que yo estoy hablando mal pero rápido, porque hay lugares en Lacan donde Lacan decía, sí, bueno, pues la neurosis no es la estructura, ¿sí? La pulsión tal como se presenta en la neurosis no es la estructura de la pulsión. Él pensaba una cosa que podría ser asintomática y normal, ¿sí? Pero la clínica estructural para nosotros era o psicosis o neurosis. Y acá tenemos el caso normal, el nudo Borromeo, o sinónimo, el calce Borromeo, porque ya el nudo se define por el calce. Eso es lo normal, ¿sí? Y en el marco de entender la falla del calce, la falla del nudo, el fallo del nudo, en el marco de entender el síntoma como solución a la falla del anudamiento, en este marco, ¿se acuerdan que recién decía, el síntoma puede determinar como un cuarto elemento, etcétera, etcétera, un toro más? Pero es una manera de decir, che, ojo que el síntoma ahí... ¿Me disculpan un segundo? Bueno, les pido disculpas por esto. Les decía, hay una manera de entender el síntoma como sosteniendo un tipo de anudamiento, a partir de una falla, y ustedes van a encontrar en esta tercera clase que a propósito de eso trae la temática de la fobia. La fobia es un síntoma que supone Lacan puede mantener articulado lo imaginario, lo simbólico y lo real. ¿De qué manera? Después vemos. Pero en principio es un síntoma, la fobia, que permite mantener articulados los tres registros. ¿Sí? Esto tiene sus antecedentes porque la fobia no fue nunca para Lacan una formación del inconsciente. Lacan tomaba la fobia como síntoma, pero no decía es un síntoma como los síntomas que describí yo en las formaciones del inconsciente. Un síntoma que es lo retorno de lo reprimido. Él jamás trabajó la fobia de esa manera, ¿sí? Desde el principio. Nunca fue una formación del inconsciente, nunca fue el retorno de un deseo reprimido, formalizado o formalizable a partir de la metáfora. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una metáfora. S1 sobre S2 o S2 sobre S1, y de esta manera le explicaba los síntomas de los neuróticos. Pues bien, ese deseo reprimido, todo eso era algo que no caracterizaba la fobia. Iba por otro lado, ¿sí? Para él la fobia no era descifrable como otros síntomas. Tenía un lugar aparte. Para él la fobia está como tal en el lugar del ordenador del deseo.
en el lugar del nombre del padre. Estoy hablando de la vieja clínica de Lacan. Si quieren ubicar la clínica del seminario 4, la estoy trayendo a propósito, porque en la última parte de la clase va a hablar de la fobia, de la locura, de la neurosis, entonces nos va a traer algunos elementos de esta protoclínica y quería dar una vueltita con ustedes. Jamás fue la fobia una formación del inconsciente, jamás se resolvió una fobia por el lado de la aparición de un material reprimido, ¿sí? Para Lacan la fobia y todos los desarrollos, mal pero rápido, de la plataforma giratoria y todas estas cosas, era que la fobia estaba en el lugar del nombre del padre, ¿sí? De ese ordenador del deseo. Si nosotros quisiésemos trabajar este tema, tendríamos que hacer un largo desarrollo acerca de la clínica estructural para ver cuáles eran las diferencias. Pero mal pero rápido, si yo lo tuviese que ubicar mal pero rápido, les diría que Lacan pensaba la temporalidad de la estructura. La estructura como tal, el estructuralismo nació oponiéndose a la idea de evolución, ¿sí? Decían, estas son las estructuras no tienen tiempo. ¿Cuándo empezaron a existir estas estructuras? Un estructuralista decía, a mí no me importa tres pepinos cuando empezaron. La estructura funciona así y no tiene origen, ¿sí? El estructuralismo puro y duro, ¿sí? Para Lacan era diferente. Lacan tenía una idea de lo que es la temporalidad en la estructura o de la estructura. Los operadores de la estructura, por ejemplo, el nombre del padre. Fijémonos en un operador de la estructura, el nombre del padre. Ese operador de la estructura, el nombre del padre, o está o no está en la clínica estructural. Si está, estamos en el campo de la neurosis. Si no está, estamos en el campo de la psicosis. O está o no está. Pero su operatividad no es independiente del tiempo. La operatividad del nombre del padre no es independiente del tiempo. Impone el tiempo, ¿sí? Porque Lacan ubicaba, y los psicoanalistas post-freudianos ubicaban, lo decían como podían, pero lo decían, que hay momentos en que todavía la referencia paterna, uno no verifica la operatividad de la referencia paterna, ¿sí? Lo decían como podían. Freud decía, bueno, la niña en algún momento llega al puerto seguro de la ligazón padre, pero hay todo un momento donde el padre prácticamente no existe. Eran maneras de decir que había tiempo, que había una diacronía, que el operador puede estar inscrito en la estructura, pero no estar operando en ese momento, ¿sí? Ese era el momento de la fobia. Estoy hablando de las fobias infantiles. Lacan verificaba que en el momento de no operatividad del significante del nombre del padre, aparecían esos fenómenos temporarios, esos síntomas temporarios que eran las fobias infantiles, ¿sí? Y se verificaba clínicamente que cuando aparecía una referencia paterna, la fobia desaparecía, ¿sí? Cuando aparecía una referencia clara al nombre del padre como ordenador del deseo, la fobia desaparecía, ¿sí? Lo mismo, hay que leer esos viejos textos, a uno siempre no es que le sorprende, ¿no? Le hace ruido esta dimensión temporal, pero Lacan lo traía, de hecho hablaba de tiempos lógicos, pero tiempos que se exigía cierta cuestión diacrónica, ¿sí? Lo mismo para algunos momentos en que por circunstancias vitales se producía una suerte de eclipse del nombre del padre. En esta vieja clínica lacaniana se podía ubicar en el psicoanálisis con niños, ¿sí? Momentos donde había una especie de eclipse. Por ejemplo, historiales clínicos donde la mamá, de los primeros seminarios de Lacan, donde los padres se separan y el padre desaparece,
o el padre era una figura débil, como el padre de Juanito, ¿sí? O el padre desaparece, o el padre era una figura débil y no funcionaba como ordenador del deseo, ¿y qué aparecía ahí? Aparecía una fobia, en ese momento de eclipse de un operador de estructura que nosotros llamamos nombre del padre. Caramba, el significante de la ley en el otro del significante. O sea, ya para Lacan la fobia tenía un lugar especial. ¿Sí? Tenía un papel restitutivo. ¿Sí? Me acordaba cuando escribía esto de esos viejos historiales, de esos viejos relatos, algunos de los cuales toma Lacan, qué sé yo, por ejemplo, no sé. El padre había tenido un accidente y quedó en cama durante cierta cantidad de meses, y entonces el niño en ese momento hizo una fobia, y para Lacan esa fobia no tenía que ver con el deseo reprimido, ni con el goce del cuerpo de la madre, ni con nada más, que había una referencia que se difuminaba, que se eclipsaba, y ahí aparecía la fobia, y luego el padre moría y venía la madre, se casaba con otro tipo, y cuando aparecía el otro tipo en la casa y había una figura paterna y la fobia desaparecía. Y Lacan decía, che, qué cosa, qué contenido inconsciente, qué complejos inconscientes, no, ninguno. ¿Sí? Es un lugar de un ordenador. Por eso digo, tenía esta cuestión del tiempo. ¿Sí? Y estamos hablando de la altura del seminario 4. Los que han pasado por el seminario 4 se acuerdan que Lacan trae prácticamente un estudio de un mapa de Viena, donde lo que le refería al padre de Juanito, de la aparición, de los momentos de angustia, de la fobia, Lacan se consiguió los mapas de Viena, que hacía el padre con el padre, Juanito, hacía 3 recorridos. ¿Sí? El padre hacía 3 recorridos. ¿Eh? Ahora, eso lo decía Lacan en el seminario 4, ahora en el seminario 21, hace una referencia a esos 3 recorridos como una especie de anudamiento de A3. ¿Eh? Fíjense que flu que estoy trayendo los elementos de esta protoclínica, pero ya él mete la fobia. Dice, la fobia que antes estaba en el lugar del ordenador, que era el nombre del padre, la fobia puede llegar a funcionar en el lugar del calce, cuando el calce se pierde, en el lugar de la falla de la estructura. ¿Sí? Como si la fobia mantuviese los 3 registros anudados. ¿Mm? Ya no se empieza a hablar de la fobia, que la fobia es un síntoma, no, cualquier síntoma, es un síntoma que mantiene los 3 registros anudados. ¿Sí? ¿Qué tipo de anudamiento sería la fobia? Ahora dentro de un rato lo voy a decir. Pero en principio uno diría, che, puede que haya una falla, puede que haya algo que restituya la posibilidad de que se sostenga un anudamiento, pero el anudamiento que después queda no es el mismo del caso normal, no es el mismo del principio. No sé si soy claro para transmitírselos en esta protoclínica. ¿Sí? ¿Qué tipo de anudamiento sería la fobia? A ver, lo voy a decir en cortocircuito. Para Lacan la fobia es una neurosis. ¿Sí? Está caracterizada por un anudamiento neurótico. Ahora vamos a ver qué es un anudamiento neurótico. ¿Sí? Entonces quería que partamos del caso normal, del nudo Borromeo sin fallos, del calce Borromeo sin fallos. ¿Sí? Un fallo sería el que surge del descalce de uno cualquiera de los 3 registros. Sería un fallo. Se descalzó. ¿Sí? El caso normal. ¿Sí? Y sabemos que esto conlleva que los 3 registros queden separados. Partimos del normal, calce Borromeo, hubo un fallo ahí, una posibilidad, si es Borromeo, no una posibilidad, si es Borromeo, sí o sí los 3 elementos quedarán separados. Si ese fuera el caso, en términos genéricos,
entraríamos en el campo de lo que antes era la psicosis y que aquí, en esta clase, se llama la locura. Insisto, en términos genéricos, van a ver que Lacan habla del loco, el fou. ¿Sí? ¿Quién es el loco? El loco es aquel en el que se han desprendido, se ha deshecho ese calce Borromeo y cada uno de los registros está funcionando por separado. ¿Sí? Esa es la locura. ¿Sí? La locura. Habría un simbólico que no articula nada de lo imaginario, un imaginario que no mastica y hace tragable lo simbólico. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la primera clase? El imaginario te permite masticar lo simbólico, hacerlo vivible, hacerlo tragable, que te tragues ese simbólico. Entonces tendríamos un simbólico alucinado, alucinatorio, de palabras persecutorias, ¿no? Por eso digo, elementos de clínica que antes ubicamos en la psicosis y que ahora decimos, esa es la locura. ¿Cómo funciona lo simbólico? Lo simbólico funciona solo, ¿sí? Con palabras que hieren, que lastiman, que te persiguen, ¿sí? Ese simbólico no articula lo imaginario, lo imaginario no mastica y hace tragable nada de lo simbólico, y ninguno de los dos define un real como imposible. O sea, tres registros separados. Sería algo así como tener un cuerpo que no articula el cuerpo erógeno como sustancia gozante. ¿Sí? Son tres registros que funcionan por separado. Un cuerpo en lo imaginario que no articula el cuerpo erógeno como sustancia gozante. Insisto, protoclínica. ¿Sí? En muy pocos lugares ya Lacan empezó a hablar del dicho esquizofrénico, que igual en francés como en castellano, el dicho esquizofrénico puede decir lo que dice el esquizofrénico, el discurso del esquizofrénico, como aquel a quien llaman esquizofrénico. ¿Eh? El dicho, aquel que dicen esquizofrénico, el dicho esquizofrénico, eso no funciona, el imaginario no funciona igual que lo que nosotros conocíamos como la paranoia. ¿Sí? Entonces estamos en una protoclínica. ¿Sí? Pero la idea de Lacan es que la locura está caracterizada por esa independencia. ¿Sí? Nos cuesta un poquito a nosotros imaginar, porque nos cuesta un poco a los neuróticos imaginar eso, porque los neuróticos tenemos anudamientos y tenemos tratamientos de un registro sobre otro registro, sobre los otros registros. ¿Sí? Por ejemplo, cuando alguien dice, me hiere porque me odia. Alguien dice, tal me hiere, me jode, quiere mi mal porque me odia. Y dice esto, en ese dicho estaría funcionando una especie de intuición, de sensación, de significación de lo imaginario ante una palabra que lastima. ¿Sí? De una palabra que hiere en el otro, uno tiene una interpretación desde lo imaginario, hay un tratamiento de lo imaginario del otro. Me lastima porque me odia, me lastima porque no me banca, me lastima porque es un pelotudo. Cuando uno conoce gente y es un pelotudo. Ya empieza a haber una significación de lo imaginario que trabaja sobre otra cosa, sobre una exterioridad, que te da trabajo. ¿Sí? Hay un tratamiento imaginario de lo real, y estoy tomando lo real como la palabra que ofende, la palabra que persigue, la palabra que lastima. Hay un tratamiento imaginario de esa palabra. Una vez que uno se empieza a acostumbrar a estas cosas, ya las ubica en otro lado.
ya no en otro lado, los ubica en un montón de lados. Las significaciones que uno le da a ciertas cosas que uno le rompe la pelota. ¿Por qué hace tal gobernante esto? Porque es un perverso. ¿Por qué hace? Porque es un boludo, porque es un perverso, porque ya hay una especie de tratamiento imaginario de lo real. ¿Sí? Es difícil pensar retazos de lo imaginario que no articulen con lo real. No diga las voces. Las voces me dicen puto, culo roto, sorete, matate, tirate, tirate. Y uno dice, bueno, a ver qué tratamiento de lo imaginario hay sobre esa palabra persecutoria. Ninguno. Protoclínica. Podría articularse un imaginario que permita masticar esa palabra, que permita hacerla tragable y uno no se tire del 9º piso. Podría. ¿Sí? ¿Se entienden? Les estoy tratando de crear el clima de lo que sería otra manera de pensar la clínica, porque uno diría, che, bueno, pero ante el tironeo del matate, matate, tirate, tirate, que empiece a haber la posibilidad de articular algo de lo imaginario para tratar de que algún tipo de nudo pueda lograr mantener juntos los registros. ¿Qué tipo de nudo será? Y la verdad que no sé bien, pero algún tipo de cosa. Pensando que el loco, verdaderamente el loco, así arranca con el fu, dice, giran todas locas. Girarlo, en las teorías de las ruedas hay diferentes tipos de ruedas. ¿No? Hay ruedas directrices, hay ruedas que traccionan, hay algunas que se llaman de rodamiento. Me debo estar equivocando, pues es raro que diga ruedas de rodamiento, pero a los que alguna vez nos colgamos leyendo mecánica, veíamos que hay ruedas que giran locas. Y uno dice, ¿por qué le dicen locas a las ruedas que giran sin ton ni son? ¿Cómo se los explico? ¿Vieron que a veces venden para los muebles muy pesados, venden unas rueditas? Venden unas rueditas que no están fijas, no es que, sino que giran para todos lados. Bueno, esas son ruedas locas. ¿Sí? Lacan juega un poquito diciendo los registros giran locos, pero está hablando de la locura. ¿Sí? Insisto, habrá que ver para cada uno, para cada caso, qué tipo de solución se puede encontrar, habida cuenta de que la falla, en el caso común, en el caso normal, hace que los registros funcionen por separado. ¿Sí? Entonces les daba estos ejemplos del tratamiento de lo real mediante lo simbólico. Otro ejemplo, al que no sé por qué, pero de vez en cuando vuelvo, es el de las pinturas rupestres de los baños públicos. No soy el único que Lacan también de vez en cuando vuelve a ese tipo de pinturas o dibujitos de los niños. Lo quiero tomar en los baños públicos porque se hace muy evidente, ¿no? Las pinturas rupestres de baños públicos. Cuando los niños y los adolescentes erigen imágenes o trazan imágenes simbolizadas de falos desproporcionados, que lo pintan en los baños públicos. Cuando los niños, los adolescentes, los griegos, los romanos, no estamos hablando de chicos maleducados de un barrio, estamos hablando del ser hablante. Estamos hablando del ser hablante. Erigen imágenes simbolizadas de falo desproporcionado, la imagen intenta articular algo que viene de otro lado. Es algo que viene de otro lado. Y la exageración a noticia de una imposibilidad en lo que concierne al tratamiento de ese goce. En la exageración, el falo que es más grande que la persona que lo lleva. ¿Qué noticia? O en el seminario 10, Lacan hablaba del falo duplicado, pero hablaba de esto.
hablaba de eso, intenta articular de alguna manera una cosa que viene de otro lado. Entonces ya es un tratamiento de lo real por lo simbólico. ¿Sí? Es evidente que hay una articulación de registros, un tratamiento de uno sobre el otro o sobre los otros, en rigor de verdad. ¿Sí? Entonces, en la locura, en esta protoclínica, los registros funcionarían por separado. Un simbólico alucinatorio hecho de palabras que nos persiguen y atormentan, retazos de imaginario sin relación con lo simbólico, que no pueden encerrar en un cuerpo los empujes de una dimensión erógena, inconexa y fragmentaria. Uno diría esa identificación que era el yo y que marcaba el paso del narcisismo, el autoerotismo, pues bien, en la locura Lacan dice, bueno, si hay un imaginario que no tiene relación con lo real, con ese empuje autoerótico, inconexo y fragmentario. ¿Sí? Y habría que ver que en cada caso que funciona como lo restitutivo, ¿no? Lo que puede hacer de nudo y qué tipo de nudo quedaría. Siempre la idea de Lacan anduvo por este lado. Recuerdan que el delirio para él tenía el valor restitutivo. Digamos, la aparición del delirio tenía valor restitutivo. Entonces vamos a ver si acomoda los tantos de tal manera de decir que el delirio, pensado desde su dimensión imaginaria, puede dar cuenta de que si Dios le exigía a Schreber, que no sé, que cuando iba a cagar tenga que hacer ciertas cosas en la cabeza, Lacan va a decir, bueno, vos fíjate, ¿no? La cuestión erógena, cómo se puede articular a una fantasía delirante, ¿no? Un delirio, y de esta manera lo simbólico, y viene por este lado. ¿Sí? Y viene por este lado. Y habría que dar cuenta, como ven en las clases que viene, qué tipo de anudamiento queda. Si es que queda un anudamiento Borromeo o ya no queda un anudamiento Borromeo. El caso normal. ¿Sí? En la neurosis, en cambio, si falla uno de los registros, se da una solución olímpica. ¿Ah? La neurosis, como solución a la falla del nudo, Lacan la pensó en esta clase como una solución olímpica. Y hasta donde me es dado saber, no progresó esta idea. ¿No? Que el neurótico se caracteriza por un tipo de calce olímpico como solución al descalce por la falla del nudo. Hasta donde me es dado saber. No hablamos de la neurosis como un calce, como un anudamiento olímpico, ¿no? Pero en esta clase, en las últimas páginas, en la página 30, en la página 31, 32, hacia el final, en esta protoclínica, ante el tironeo y desanudamiento del caso normal, se produciría un nudo olímpico que le permitiría al neurótico llevar adelante una vida. Esta es la idea, que no es la idea de la psicosis o de la locura. ¿Sí? Vamos a decir, el neurótico tironea y falla un registro, se deshacen los dos, pero una solución es que los otros dos se anuden de manera olímpica. Es esta idea. El carácter olímpico del calce neurótico es lo que le confiere una gran estabilidad. Hemos visto que, a diferencia del calce Borromeo, cuando hay dos registros que calzan de manera olímpica, resisten, son muy fuertes. Entonces Lacan dice, si falla un registro, los otros dos se anudan de manera olímpica, y estos es lo que yo llamo la neurosis. Insisto, clase 3 del seminario 21, y me parece que esta idea no continúa.
Él no continuó con esta idea. El calce olímpico, esto que le da una estabilidad al nudo neurótico, hace que Lacan en esta clase diga: los neuróticos son indestructibles, ¿no? Son inquebrantables. ¿Sí? No sé si llegaron o pasaron de nuevo por esa parte de la clase donde él da el ejemplo de los neuróticos de él. Hace algunos años, con unos neuróticos míos que yo todavía no había curado, esos neuróticos eran inquebrantables, eran irrompibles. Imagínense el París tomado por los nazis. Ese momento de aparición del real de la muerte. Habida cuenta de que iban por los barrios buscando a los judíos franceses para llevárselos. Imagínense ese clima. Los nazis toman París, gente se la empiezan a llevar, ¿sí? Y Lacan dice, y los tipos seguían viniendo a sesión. Dice, son irrompibles. La neurosis en este sentido es increvable. Esa es la traducción. Pero son irrompibles, son inquebrantables. Es un nudo muy fuerte en algunas partes, ¿sí? Ante lo real de la muerte. Cuando yo les decía lo real, una cosa, que lo real es un supuesto al que se llega a través de lo simbólico, cuando lo simbólico se hace letra y pierde sentido, ¿no? La anterior clínica, la idea de Lacan, llegar a lo real, y ahora, por eso en un momento me tomé el laburo con ustedes de decirle a cuántas cosas Lacan llama lo real, ¿sí? Lo real es el 3 del nudo, te puede decir. Y después te puede decir, lo real es el calce. Y que no es lo mismo, porque puede haber un 3 de un nudo que sea olímpico. O te puede decir, lo real es una consistencia lógica. O lo real es el resultado de un hecho de palabra, ¿no? Todo lo que creo que fue la vez anterior, en el encuentro anterior que hablamos de esto, ¿sí? Pero yo le transmitía que él quería construir el real del ser hablante, un real ahí, es ahí. Y está la muerte dando vuelta, y los pacientes del Marte vienen todos. ¿Sí? Que es la idea que trae Lacan, que si lo real de la muerte se hace insoportable, el neurótico creará un nudo olímpico, simbólico imaginario, que lo sostiene, en el cual encontraremos ideales y fantasmas en los que brilla una imagen de sí. Ante el real de la muerte habrá como solución un anudamiento olímpico, simbólico, imaginario. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Y vas a encontrar ideales, y vas a encontrar ideales que articulan voces de los padres y fantasías, fantasmas, en que te van a devolver una imagen brillante, ¿sí? De sí, una imagen exaltada, ¿sí? Tipo, caerán las bombas a mi alrededor, pero yo tengo que seguir yendo al analista, aunque estén acá en Plaza de Mayo matando gente y 3 días de qué sé yo, pero al analista no debo faltar. Y uno no sabe bien qué caramba mueve a un neurótico ese tipo de cosas. Me acordaba mientras escribía esto en motivo de un momento donde el otro verdaderamente se había caído, momentos jodidos, que no había colectivos, que no había nada, y un analista mío vivía muy lejos en la ciudad. Entonces, por más que los vecinos estaban prendiendo neumáticos, prendiendo fuego los neumáticos en la calle, yo agarraba la bicicleta y me iba entre el fuego y pasaba así para ir al analista. Se pudrirá el mundo, pero yo seguiré con la... Y Lacan dice, los neuróticos son irrompibles. Son irrompibles.
Y en este sentido, después de recordar estas anécdotas, ¿no?, de ese anudamiento olímpico, simbólico, imaginario, me acordé de algo que era un poco menos gracioso y que se dio por el hecho de que yo vengo por familia, del mundo del psicoanálisis, incluso del mundo del psicoanálisis previo al lacanismo, ¿sí? Recordaba, yo he tenido la desgracia de conocer gente en un momento en que lo real de la muerte se hizo muy presente. Estoy hablando de la dictadura cívico-militar acá en Argentina. Y en esa época, vamos a empezar. En esa época el psicoanálisis estaba muy articulado a lecturas marxistas, o había lecturas de Marx a partir de Freud, había lecturas de Freud a partir de Marx, y había grupos de estudio, y había grupos terapéuticos donde este tipo de cosas se trabajaban, donde se trabajaba esta modalidad. Y resulta que un buen día, vamos a suponer un grupo terapéutico, un grupo de estudio de 10 personas, un día desaparecía uno. No aparecía más al grupo. Uno diría, ¿qué hicieron los otros? Se subieron a un avión, se tomaron el palo, se tomaron el raje, loco, mataron acá al chabón de al lado. Un colega, lo mataron acá, y sin embargo los grupos continuaban, los grupos terapéuticos continuaban frente a lo real de la muerte. ¿Sí? Y he tenido la desgracia de conocer colegas que, llegado el momento, emigraron, agarraron la familia, en cualquier lugar del mundo. Dormiremos en un aeropuerto, no importa, en cualquier lugar del mundo, hay que escaparse, colegas, con toda la familia, y otros que no, teniendo la posibilidad de hacerlo. A esto voy. Teniendo la posibilidad de hacer, y ante el real de la muerte y todo esto, y situaciones terroríficas, y sin embargo se quedaban. Ojo, no estoy diciendo que es por neurosis que se quedó la gente, no estoy diciendo esto, estoy haciendo un planteo que trae Lacan, que a veces la neurosis es irrompible. La muerte ahí, vos seguís con un fantasma, con una fantasía. Yo no hice nada y no tengo nada que ocultar. Y si no hice nada y no tengo nada que ocultar, a mí no me va a pasar nada. Pelotudo, están matando a gente por estar en una lista, en una agenda, por ser el compañero de terapia. ¿Sí? Tampoco estoy diciendo que todos los que mataron es porque estaban en una lista. No hay que tomar estas cosas como absolutas, pero hay que tomarlas en el sentido de, flaco, te tenía que escapar. Aparte, si vos sabías que tu compañero era un chabón que venía, estudiaba Freud, Marx, atendía pacientes y qué sé yo, y lo pagaron caro. Hay gente, familias que he conocido, allegadas que lo pagaron caro. ¿Sí? Y bien, uno diría, ¿qué los retuvo? Puede ser mil cosas, el amor por no sé qué, el amor, bueno, Lacan dice, son indestructibles. Les traigo esto para que vean la potencia y la profundidad que tiene hablar de un anudamiento olímpico, ¿sí? Que le permitía a Lacan, de alguna manera, ver cómo eso puede funcionar cuando aparecen, sin hablar de militares, cuando aparecen enfermedades graves, ¿sí? Cuando aparece lo real de la vejez. Uno se tiene que empezar a hacer una idea de que si lo real no es lo real pulsional, y si lo real no es el otro goce, sino que Lacan empieza a pensar en una inmanencia, un real ahí. Bueno, ¿qué se hace cuando algo tironea por el lado del real de la vejez, o cuando algo tironea por el cáncer? Que hace un rato tuve un furcio
un lazo linguae, que quería decir calce y dije cáncer, y ahora, bueno, me viene, qué sé yo, el diagnóstico de cáncer y te pegan un tironeo por ahí, uno dice, ¿cómo alguien no cae en la locura? No vamos a ponernos en la clase 3 del seminario 21. ¿Cómo alguien no cae en la locura? Bueno, no cae en la locura si es una neurosis para Lacan, por el anudamiento olímpico de los otros dos registros. Y él tiene la idea de que Juanito era un neurótico. No explica mucho. Relean esos párrafos. Van a ver que son dos reglones, pero en dos reglones empieza a armar lo que sería la protoclínica de ese momento. ¿Eh? Y que para mí, digamos, lo pensaba, ¿no? Esos ejemplos de una catástrofe simbólica, uno ha verificado a veces, ¿no? Catástrofes, digamos, caída verdaderamente de algunos lugares en lo simbólico, ¿sí? Cuando se te derrumba el mundo, en esos S1 que cada uno de nosotros tenemos. Siempre doy los mismos ejemplos, pero más o menos, ¿viste? Alguien que diga, oh, yo seré lo que sea, pero soy una excelente madre y una excelente hija y una muy buena amiga y una no sé qué, y tira 2 o 3 S1 y de repente alguna coyuntura dramática de la vida te recorta esos S1, te los recorta, se te cae. Tus amigas te dicen que eso es una mierda, sale la historia de que con tu mamá la abandonaste en el peor de los momentos, viste que uno dice que no tengo de qué agarrarse, y uno ve que cuando el mundo de cada quien se derrumba en términos simbólicos, aparecen, y no son pocas veces las veces que aparecen, prácticas de cuerpo. Aparece una especie de cambio que a alguien se le hizo la luz y empezó a hacer yoga. Y uno dice, ¿de dónde mierda salió esto? ¿De dónde mierda salió en los momentos que el mundo se derrumba y se hizo, qué sé yo? Unas prácticas de cuerpo en las que se puede articular cierto goce ahí, cierto real ahí, no sabe, no, es una experiencia, es inenarrable, intransmisible, qué sé yo, y por otro lado te devuelve una imagen de sí, y Lacan diría, epa, entonces hay algo ahí que tironeó, que se deshizo, y hay algo que se armó del otro lado que resiste, y es eso lo que él empieza a caracterizar, como anudamiento olímpico / neurótico. Bien, había otros temas, pero los temas iban a ser de este último encuentro un encuentro largo, y yo preferí que sea más bien corto y mostrarles, vislumbrarles, relean las últimas 4 páginas. Van a ver cómo está un poquito comprimido, pero habla de la locura, habla de la neurosis, habla de la fobia, y más o menos nos orienta en eso. Una última cuestión, así como estuve viendo las ventanas que no pude abrir, o que no las pude abrir, o los espacios que no hemos podido trabajar y que a lo mejor en algún momento aparezcan, me quedé, ¿cómo sería si yo a ustedes en este momento les dijese, saquen una hoja, quiero que me digan lo que les quedó de lo que hemos trabajado? Estoy haciendo una pantomima de lo que sería el discurso universitario, ¿no? El lazo universitario. Vamos a hacer un examen. Me tienen que decir qué es para no sé qué y qué del nudo borromeo. Yo a mí mismo me veo con enormes dificultades para responder en el examen, en el sentido de que muchas veces hay transmisiones que pretenden traer lo que se dijo, y si después se dijo otra cosa, anulamos lo que se dijo, y si después dijo otra cosa, anulamos, hasta llegar a lo último. Sí, pero ¿cuándo paró este tema en Lacan? ¿Cuándo es que paró? ¿Cuándo es que dijo lo último que dijo, che, bueno, ya está, pasaron 20 y pico de años, esta es la posta. Acá les digo la posta, esto es así.
Esto es así, esta es la verdad, todo lo de antes fue todo un recorrido, qué sé yo. Y ahora la verdad es esta. Parece una boludez, pero muchas veces en algunos ámbitos psicoanalíticos se ha discutido muy seriamente si no había que arrancar con la última enseñanza, porque lo anterior era algo que había pasado. ¿De qué les sirven a ustedes hablar del nudo Borromeo como nudo olímpico? Ustedes quieren, se supone que querrían saber lo último y que las cosas son así y que se llegó a este punto de verdad y en ambientes analíticos de mucha, mucha importancia se empezó, en algún momento se dijo, bueno, ¿cómo se hace? Se arranca con lo último, porque lo último es lo que vale, lo anterior no. Entonces, me quedé con esta idea de qué es, si uno puede transmitir no lo que se escribió como invariante, si uno puede transmitir la búsqueda, si uno puede transmitir la enseñanza del niato que uno diría, sí, está bien, vamos pasando por cosas, algunas van a tener un desarrollo, otras no van a tener un desarrollo. Pero hay algo de la enseñanza que al menos para mí, tiene que ver con si el tipo intentó dar cuenta por este lado de tal realidad clínica, porque dijo, el neurótico se agarra así que calza más fuerte, y después dijo, no, pero esto no, es por otro lado, y la siguió ahí, y después cambió, para mí una enseñanza tiene que ver con eso, que eso es lo vivo de una enseñanza, y la transmisión, que es otra cosa. Enseñanza de Lacan tiene cosas de las que uno hasta se puede llegar a enamorar. La transmisión es transmitir esto, lo tomo como posibilidad de transmitir algo que a lo mejor dentro de un mes, es decir, 4 clases de él, sea diferente. Pero ¿por dónde buscó? ¿Por dónde empezó a andar después de lo que para él fue el pase de su enseñanza? Y dijo, arranco, recomienzo y uno se encuentra con este tipo de cosas. Bien, era eso lo que tenía para laburar con ustedes. No sé ni qué hora es, pero debe ser bastante más temprano que habitualmente. Y si hay preguntas, comentarios, este es un buen momento. Y si no, bueno, nos despedimos hasta el año que viene. Juan Manuel ha levantado la mano. ¿Para que me pongo los auriculares estos modernos? Te escucho, Juan. Bueno, no es ninguna pregunta ni nada, sino más que nada agradecer el recorrido por este año, justamente lo que venías diciendo, justamente no estamos transmitiendo como una cuestión de praxis, sino que está bueno hacer errar, ¿no es cierto? Acompañar el texto, ir acompañando las diferentes clases y la elaboración tuya también, ¿no es cierto? Así que más que nada agradecerte a vos y agradecerles a todos por la participación. Y bueno, saber que vamos a estar incluso en el verano y eso, cuando quieran mandar material y eso, estamos en el blog. No, seguimos en el verano. Bien, Adriana, gracias Juan. Adriana. Hola, bueno, un poco también siguiendo la línea de lo que dijo Juan Manuel, ¿no? Y lo último que decías, que la diferencia entre transmisión, enseñanza, pero respecto al tema de la fobia que vos referiste en relación a este cuarto nudo, si la fobia viene a restituir o hacer de anudamiento, entonces, ¿qué se hace con la fobia? Es decir, me queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tratar la fobia? Porque si se la mueve, perdón,
si se la mueve, digamos, o se busca ese síntoma, poder cambiarlo, entonces, ¿qué pasa con el nombre del padre? Esa es una pregunta. Y después lo otro me daba vueltas respecto a esto de la neurosis inquebrantable, indestructible, ¿no? Que diste algunas referencias y ejemplos. Pensaba en la compulsión a la repetición. Sí, está la compulsión a la repetición en la neurosis en relación a eso indestructible, que justamente sobre eso se trata de operar, ¿no? En la práctica. Esas son dos cuestiones. Bueno, la última, que es eso, estamos haciendo futuras o generando un campo para hacer futuras elaboraciones alrededor de este saber real, de esta máquina invariable, repetitiva, demoníaca e incurable. ¿Sí? Es este Lacan, ¿no? Dice, eso es incurable, a ver qué se puede hacer con eso. Y si tenés que hacer con eso, tenés que hacer de alguna manera con registros, con nudos. A ver qué nudo podés armar con esto. ¿Sí? Porque eso no te lo va a asegurar. Por eso decía, acompaña sintomáticamente la vida de cada quien. ¿Sí? Pero hay algunos que han podido hacer de eso una ética. Hay algunos que pudieron armar una vida con eso. Pero era un espanto incurable. Bueno, un espanto incurable, pero le encontré la vuelta. ¿Sí? Ahora le busqué y le encontré a partir de un análisis la manera de no solo de saber hacer con eso en el sentido de armarse una vida a partir de eso, sino armarse una vida con eso. ¿Sí? Son un montón de cosas. Cuando uno dice, bueno, hizo de sus síntomas su nombre propio. Son todos este tipo de cosas que yo estoy preparando el campo siempre en la idea de que está bueno ir siguiéndolo por clase. ¿Qué va haciendo el tipo? Pero uno sabe que a veces, sí, dentro de 2 años va a decir tal y tal cosa. Por el lado de la fobia es bien poco lo que dice. Es bien poco lo que dice. Yo ya en el seminario, ¿se acuerdan ustedes que en el seminario 4 me traje los mapas? Me traje los mapas porque había 3 recorridos y había 3 caminos y jugamos a que cada uno de estos recorridos era como una especie de anudamiento de 3 registros. Jugamos un poco a eso. No está dando ninguna precisión clínica. Sí me parece desprenderse de lo que trabajé con ustedes, de lo que leí, de lo que trabajé con ustedes, que en este momento él piensa la fobia como una neurosis. ¿Sí? Y si la piensa como una neurosis, no la está pensando como un cuarto nudo. En este momento, hasta ahora, ustedes no lo encontraron porque creo que no están, en ningún momento habló de cuarto nudo y del síntoma como cuarto nudo. Hasta ahora viene diciendo, che, hay alguno que lo normal es esto, se rompe, será así. En la locura, en la neurosis se rompe, bueno, se agarran estos dos que no se rompieron. A lo mejor fue un error introducir la cuestión del cuarto nudo, pero porque quería que sepamos hacia dónde va una clínica. ¿No? Entonces agarrar y decir, bueno, y lo imaginario se cortó solo por su lado. Se cortó solo y en cambio lo simbólico y lo real quedaron juntos, pero bueno, un cuarto puede haber logrado un calce que ya no será Borromeo, pero mantiene la cosa pegada. Así que no te puedo decir mucho de la fobia. Sí rescatar este punto donde Lacan decía, es un síntoma que no es un síntoma como los otros síntomas, es un síntoma que desde siempre para mí estaba en el lugar del ordenador. Era un síntoma ordenador. Entonces te sugiere acá es un síntoma que algún tipo de anudamiento produce. A esta altura, insisto, neurótico. Más adelante veremos, porque
porque hay muchas cosas. De hecho, hay fobias que habitualmente en la clínica, acá hablaba de las fobias infantiles, pero hay fobias que no tienen nada de transitorio, fobias que acompañan desde el nacimiento a la muerte, o por lo menos, y uno hace algunas disquisiciones diagnósticas, dice, che, esto es neurótico, no, me parece que estamos en otro lado, no le toques eso porque de verdad empieza a escuchar voces, entonces no te respondo mucho porque me quiero atener a los renglones. Gracias. Bueno, fueron buenas reuniones y encuentros los que hemos tenido hasta acá, así que continuamos. Bien. Bueno, si no hay otras palabras, otros comentarios, dejamos acá, retomamos, estimo para final de marzo, para abril, y como dijo Juan, la base está, así que si quieren mandar cosas para el blog, serán muy bienvenidas. Les agradezco la presencia, les mando un beso, felicidades, cuidado. Gracias a vos, Roberto, y a Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas vacaciones. Gracias. Buenas vacaciones. Chao, chao.